Bienvenidos a Entrevistas con Respira Libre. Estamos aquí en nuestro programa el día de hoy con una invitada especial de Uruguay, la doctora Cecilia Morales, otorrinolaringóloga de Uruguay, especialista trabajando la parte de olfato, que está conjuntamente con la doctora Graciela Soler en el grupo GEO, que gentilmente me invitaron, estoy formando parte de ellos, y trabajando también en conjunto en todo lo que es el consenso quimiosensorial de la parte de olfato, donde tenemos también el gusto de estar trabajando en conjunto. Cecilia, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación a Entrevistas con Respira Libre. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Mira, tengo entendido que tú eres una de las pioneras en Uruguay trabajando la parte de olfato y quisiera que primero nos contaras cómo fue el inicio, porque como otorrinolaringólogos sabemos que no es lo más que hemos trabajado nosotros. Siempre es la parte quirúrgica o hace oído, hace laringe, pero la parte de olfato realmente no es muy desarrollada. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios hace 10 años con esto del olfato? Y de luego que nos cuentes cómo estás trabajando con los pacientes con COVID y toda la experiencia que hemos tenido o que estamos teniendo en conjunto con los equipos de trabajo. Bueno, en realidad es una historia un poco larga. Nosotros nos tocó empezar en el año 2007 a hacernos cargo del sector rinología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Montevideo, Uruguay. Y en ese momento, más que nada, la parte de nariz estaba abocada justamente a la parte de los pacientes de sanción quirúrgica. En ese momento empezamos a ver que la nariz es una unidad y que tiene tanto patología quirúrgica, que era más de lo que me encargaba yo, como tanto patología médica, fundamentalmente en nuestro país, patología de causa alérgica. En ese caso nos juntamos con la doctora Mariela Filpi, que es hasta el momento mi compañera con la cual trabajamos en este equipo, y empezamos a ver que además de la patología médica, fundamentalmente alérgica, todo lo quirúrgico, empezaban los pacientes a comentar sus trastornos del olfato. Y es por eso que, si bien es un sentido, digamos, olvidado tanto por médicos como por otorrinolaringólogos, nos empezó a interesar el tema, y fue ahí que justo coincide con que nos contactamos con la doctora Graciela Soler. La conocimos cuando ella vino a Uruguay en el año 2009, y bueno, y fue quien nos impulsó en este trabajo del olfato. En ese momento, junto nuevamente con la doctora Filpi, que es una compañera excelente y además ella es alergista, empezamos a trabajar en equipo y empezó a funcionar en el Uruguay la primer policlínica para estudio del olfato que funciona hasta el momento. Fue la primera y hasta el momento es la única que está funcionando en Uruguay. A lo largo de estos años hemos tenido una muy buena experiencia de pacientes vistos. Es un número tal vez chico, pero importante para nuestra población. Y bueno, fuimos buscando todas las patologías, tenemos una casuística importante, y el año pasado, como estábamos a punto de cumplir 10 años, decidimos que era momento de empezar a mostrar nuestra experiencia. Coincide con que justo este año tenemos esta situación particular con el COVID, que justamente está dando esta alteración del olfato y el gusto. Es así, definitivamente. Y en el Uruguay, ¿cómo está la pandemia? ¿Cómo está la infección con el COVID? ¿Cómo ha sido la presentación o cómo ha estado el trabajo particularmente tuyo con respecto a las alteraciones de olfato con los pacientes con COVID? En realidad, en nuestro país el primer caso positivo de COVID fue el 13 de marzo. Tenemos más o menos unos 2 meses y hemos tenido una incidencia baja de esta enfermedad. Tenemos pocos pacientes. Llevamos hasta el momento alrededor de unos 700 pacientes positivos, y digo, para marcar un índice de gravedad, la mortalidad ha sido solamente de 20 pacientes al momento. 19 en realidad. Nosotros hemos tenido reportes internacionales que empezaban a mostrar que había una alteración importante del olfato en estos pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, y empezamos junto, como dijiste en principio, a trabajar con la doctora Soler en este consorcio mundial, para lo cual estuvimos testeando algunos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, y que realmente presentaban una importante alteración del olfato y el gusto. Y lo que nos llamaba la atención era, en su mayoría, que en la mayoría de los casos era el único síntoma, que en nuestro país, como este no era un síntoma tenido en cuenta,
un gran grupo de pacientes pasó como asintomáticos. La preocupación nuestra empezó a surgir porque estos pacientes quedaban como no candidatos a ser COVID positivos y bueno, y quedaban libres en la población, digamos de alguna manera, y a nuestro entender podían diseminar la enfermedad. Es por eso que nos empezó a mover la inquietud y logramos a través de un grupo de colegas llegar hasta el Ministerio de Salud Pública y poder lograr que se incluya en los síntomas del triage para todo paciente probable COVID, el testeo del olfato, perdón, la búsqueda de los síntomas de trastorno del olfato y gusto. Ese fue el primer logro. A partir de ese momento estuvimos pensando desde muchas maneras de cómo llegar a hacer un trabajo y en este momento estamos trabajando con la doctora Filpi, con la doctora Solar también que nos está dando una mano importantísima desde su lugar para hacer un trabajo de investigación, que en este momento lo estamos diseñando. Todavía le faltan algunas cositas para poder mostrarlo y poder ponerlo en práctica. Claro, sí, porque definitivamente la alteración del olfato en estos pacientes hay que evaluar si es transitoria, si va a ser permanente, si se va a poder corregir, porque hasta ahora todavía estamos en esa evaluación. Y con respecto a la experiencia que has tenido con los que han llegado, la experiencia que le han impartido a los otros colegas, si realmente ha llamado la atención y lo están utilizando, porque hay países donde donde está pasando de largo y no le están dando realmente la importancia como tal al trastorno del olfato en estos pacientes con Estamos COVID. tratando sí, nosotros estamos tratando de difundirlo, sobre todo en los colegas otorrinolaringológicos, así como en los médicos en general. Por eso tratamos de que este síntoma sea tenido en cuenta en la parte del triage, aparte de buscar los síntomas generales, los comunes y conocidos por todos, la fiebre, la tos, los síntomas respiratorios. Además de todo eso, tratar de buscar a ver si aparece una pérdida o no del olfato y en ese caso referirlo al médico correspondiente o de lo contrario, estamos intentando que se testeen para confirmar o no que sea un COVID positivo. De todas maneras, claro, es una situación difícil porque no podemos nosotros como otorrinos, en este caso, tampoco profundizar en la pérdida del olfato, ya que los estudios, como en el caso nuestro, que hacemos las olfatometrías, no podemos en este momento hacerlas, porque sería un medio de contaminación, entonces nos quedaríamos en principio solamente con la parte sintomática. ¿Y están haciendo o recomendando alguna prueba en casa para el paciente, que prueben algún aroma? ¿Hay alguna recomendación que ustedes estén dando en este momento? Bueno, estamos en realidad intentando diseñar un test breve que todavía está en un proyecto, no lo hemos podido terminar aún. Y sí, la idea es con eso poder testear. De todas maneras, a los pacientes les recomendamos siempre el buscar olores en su casa, les recomendamos algunos, particularmente algunos cítricos con clavos de olor, algunos que les vamos recomendando, porque todos sabemos que el olfato hay que entrenarlo. Y si, los pacientes que me han consultado a mí particularmente, lo que les recomendamos es eso, les explicamos cómo en su casa poder hacerlo. ¿Y Pero bueno, cómo explica? Vamos para ejemplificar un poco a los que nos están escuchando. ¿Qué les recomiendas? ¿Cuáles son los olores? Que lo hagan en la mañana y noche. ¿Cambian los olores de la mañana para los de la noche? ¿Cómo más o menos un esquema que están utilizando para que la gente tenga un poco de conocimiento? en realidad el test breve que tenemos todavía no está, digamos, terminado de diseñar como para poder darlo. Okay. ¿Y qué hacían antes, por ejemplo, que han utilizado? ¿Utilizaban el test de Osagaraciela, la adaptación de Huber? ¿Qué han utilizado? Exacto, nosotros usamos en la práctica diaria la rehabilitación olfatoria, que le llamamos nosotros, que sí, es el test diseñado por Flumel y publicado por la doctora Graciela Soler, también, que fue la que nos lo compartió, y sí, tiene 4 aromas que se usan en la mañana y 4 que se usan en la noche. Lo que hacemos particularmente son 3 meses de tratamiento y después reevaluamos al paciente. Yo particularmente lo que he podido ver en el trabajo que tenemos en el hospital militar,
es que los pacientes después de hacer este tratamiento mejoran francamente, pero al dejarlo recae un poco la pérdida de olfato. Por lo tanto, lo reinstalamos nuevamente y lo que está demostrando a ciencia cierta es que el olfato hay que mantenerlo entrenado permanentemente, porque si uno si lo deja de entrenar, se vuelve a la pérdida. Definitivamente. ¿Algún tratamiento médico que acompañen ustedes al entrenamiento? Nosotros particularmente no hacemos ningún otro tratamiento, si bien durante muchos años lo que usamos son los spray nasales, que en este caso los corticoides intranasales. Ahora particularmente en el COVID no se está utilizando, de hecho no hay datos que confirmen que están contraindicados, pero ante Ante la las duda no lo posturas, estamos utilizando. exactamente, se prefiere la Sí, ante la abstención duda. del tratamiento. Esa mismo, sí. Sí, definitivamente con la parte inmunológica, aunque la absorción es mínima de un esteroide inhalado, eh, está ahorita pues el recelo, porque se está en estudio a nivel de todo lo que es la parte de la fisiopatología. Es algo bien interesante. Con respecto a, convérsanos tú un poco del trabajo en GEO y del trabajo en el consorcio de donde estamos incluidas. Convérsanos un poco para que la audiencia conozca. Bueno, en realidad nosotros estamos con la doctora Fipi, como hablamos hoy al principio, nos invitó la doctora Graciela Soler a formar parte del GEOC hace muchos años, y siempre lo que comentamos con ella es que, claro, uno en su ambiente estamos un poco solos y a veces se desestimula uno en el estudio de este sentido, digamos, del olfato. Cada vez que se hace la reunión anual del GEOC en Buenos Aires, dirigido por la doctora Soler, es como que el impulso que nos lleva a retomar el estudio con más ganas. Año a año aprendemos muchísimo, escuchando al resto de los especialistas, de cada uno desde su experiencia y desde su lugar, porque lo integran diferentes especialidades, y nos ha llevado a intentar en nuestro medio tener un poco la misma actitud y tratar de acompañarnos por colegas de otras especialidades para conformar grupos de estudio. En nuestro país particularmente no es fácil, pero bueno, la intención la tenemos y las ganas. Y este año nos sorprendió la doctora Solar con la invitación que nos hizo para el consorcio mundial, que está integrado nada más y nada menos que por Hummel, que para quienes estamos en el tema del olfato es como La palabras autoridad. mayores. La autoridad, Exacto, es la exactamente. autoridad, definitivamente. Sí, yo también tuve gratamente la invitación y estamos formando parte de esto y es algo que con una expectativa diferente, porque como tú bien lo dices, no es lo usual y en estos momentos es un plus a destacar el trastorno del olfato en algo tan importante como el COVID, porque se le puede hacer pues la información masiva a las personas de que tenga trastorno del olfato, pues se aísle, evita el contagio y posteriormente, bueno, ya se hace todo lo que es el estudio, se le plantea la rehabilitación y todo lo demás que viene, pero tratamos de, sobre todo para las personas que hemos manejado olfato y que no es tan usual que la gente tome conciencia, como tú dices, de que eso existe, pues ahora es algo sumamente importante que nos permite el llamado de atención y que la gente se aísle. Es lo que particularmente yo he tratado de hacer y sé que ustedes también, ¿no? Que eso es una de el llamado pues, a través del Ministerio de Salud y todo eso que están haciendo. Sí, la conducta acá que estamos teniendo en Uruguay es cuando el paciente tiene síntomas, lo que se recomienda es el aislamiento social. Y a los 7 días de mantener o de agregar algún síntoma, ahí correspondería hacer el hisopado. Es lo que se está haciendo, y igual hasta el momento los números nuestros son números bajos. De todas maneras, la experiencia que yo he tenido con los pacientes, ya te cuento, sobre todo pacientes jóvenes, no han tenido otra cosa que el trastorno del olfato. Y algunos pacientes mayores que sí han tenido otros síntomas, incluso han tenido que estar cursando algunos días de internación,
también presentaron este trastorno. Y lo que nos llama la atención es una pérdida brusca y una pérdida absoluta del olfato. Es una anosmia que presentan los pacientes, pero que tienen una rápida recuperación. En general, la mayoría a la semana ya tiene una recuperación y te diría que casi completa, que en comparación con los otros pacientes que tenemos habitualmente que tienen pérdidas del olfato post-infecciones respiratorias altas, la evolución no es la misma. Por lo menos en la casuística nuestra, si bien hay un grupo importante de pacientes que recuperan el olfato, la recuperación no es lo más habitual que sea completa. Y además hay un número importante que pasa por un periodo donde tiene unas disosmias marcadas, hasta que después recuperan su olfato. Pero la evolución que estamos viendo, por lo menos en los pacientes que hemos podido investigar acá en Uruguay, la evolución ha sido esa: una pérdida brusca, completa, y una recuperación rápida, y también es una recuperación completa, tanto del olfato como del gusto, porque hay pacientes que han tenido una alteración del gusto solamente. Sí, y en cuanto a observaciones, particularmente de infectólogos en Venezuela y en varios sitios de Latinoamérica, el paciente que presenta un trastorno de olfato importante, o sea, que pierde el olfato, usualmente no tiene una afectación por COVID severa, sino es o leve o moderada. ¿Esa es la misma experiencia que ustedes han tenido? Sí, es verdad, sí. Si bien, por supuesto que a los pacientes más graves no llegamos a interrogarlos acerca del Claro, trastorno del obviamente. olfato, pero sí, lo que ha mostrado es eso: los pacientes con comportamiento leve a moderado, sí. Eso es. Definitivamente. Exactamente. Y con respecto a, hablando un poco de la experiencia que han tenido en todos estos años, la adherencia del paciente al tratamiento, que siempre es un poquito difícil que el paciente mantenga esa adherencia en la mañana hacer la estimulación, en la tarde, y es lo que a veces pues lleva a lo que sea el no éxito de esta terapéutica. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Con quiénes conforman su equipo de trabajo? ¿Qué especialistas? ¿Puedes conversarnos un poco de eso? En realidad la policlínica nuestra de olfato la hacemos la doctora Filpi y yo. En esa policlínica no participa ningún otro colega. Nosotros, sí, es verdad, tenemos una dificultad en la adherencia al tratamiento, sobre todo en que el paciente pueda armarse el kit particularmente, que a veces uno piensa que es lo más sencillo, pero para el paciente resulta siendo lo más complejo. En cuanto al tiempo, ya de antemano le vamos avisando que es un tratamiento largo y que va a tener que tener paciencia, que no va a haber resultados. Entonces, tratamos de bajar un poco la ansiedad del paciente y que ya se vaya preparando como para saber que esto no es de un día para el otro. Y lo que hemos visto es que como ellos van recuperando algo, los va entusiasmando. Entonces, es más, el hecho de reiniciar el tratamiento, yo tenía pautado que lo hacía durante 3 o 4 meses y después lo reevaluaba al paciente, veía, pero entre esos pacientes, una paciente particularmente joven me dijo: yo como dejé el tratamiento y reinstalé la pérdida del olfato, volví a hacerlo. Entonces, bueno, lo tomé un poco como experiencia la de ella y empecé a explicarle a los pacientes que siguieran y lo dejan un tiempito para descansar y lo retoman. Y claro, es un tratamiento largo y a veces es un poco difícil que el paciente tenga la constancia, pero se van adaptando y lo van haciendo. En su mayoría hemos logrado una buena adaptación al tratamiento. Qué bueno. Y de rutina, no, me dijiste que no adicionan ningún tipo de terapéutica médica, complejo B, nada para nivel neuronal, antiinflamatorio, solamente los corticoides inhalados. Hablando de las infecciones, de los trastornos del olfato postvirales, Los virales, sí, no específicamente ahorita COVID, sino los que ya tienen la experiencia de estos 10 años, pues. bueno, en realidad nosotros sí, cuando tenemos un porcentaje altísimo, es más del 50% de pacientes con patología inflamatoria. Y dentro de ellos, un porcentaje que también dentro de las patologías inflamatorias, más del 50% con poliposis nasosinusales.
Por eso a estos pacientes los tratamos sí con corticoides nasales, pero obviamente un gran grupo termina en una cirugía endoscópica por nasal. supuesto. Ujú. En este caso los tenemos testeados antes de la cirugía, los testeamos después de la cirugía, y una cosa que tenemos todos presentes es que un trastorno del olfato, una aparición de un trastorno del olfato en un paciente con un antecedente de poliposis nos habla de una probable recidiva. Y bueno, también los vamos testeando y en ellos hacemos un tratamiento combinado de corticoides nasales, a veces hacemos corticoides intramusculares y eventualmente la cirugía. En los pacientes con patología alérgica, que es otro grupo importante, también usamos corticoides nasales y tratamiento por vía oral. En los pacientes con infecciones virales, no específicamente con COVID, pero las que estábamos viendo habitualmente, igual nosotros le hacíamos corticoides nasales porque predominaba la patología inflamatoria a nivel de nariz y teníamos una buena respuesta. En el caso del COVID no los estamos usando, primero por lo que hablábamos hoy, ante la duda y la posibilidad de que hubiera un efecto secundario, preferíamos no usarlos, pero además porque no es una anosmia que se ve independiente de patología rinosinusal, no cursan con obstrucción nasal ni con rinorrea, entonces en estos pacientes como que no tendría indicación el corticoide intranasal. Claro, porque esa es la particularidad, la diferencia entre pérdida de olfato con COVID a todo lo que uno ha estudiado antes, a todo lo que se le ha presentado antes. Que este es algo completamente inusual y que es aislado, es solamente, y como dices tú, muchos pacientes es lo que tienen y punto. O sea, y ni siquiera se enteran mucho, sino que, bueno, un día no estoy saboreando ahora con la concientización lo están tomando en cuenta, pero los primeros meses, las primeras semanas pasó sin mucha información. Con respecto ahora un poco al consorcio donde estamos incluidas, para explicarle un poco a la gente de tu parte, la encuesta que se está pasando, el paper que se está publicando, para finalizar un poco con esa parte de la experiencia que estamos viviendo. Bueno, yo empecé cuando la doctora Graciela Soler me invitó, que fue a principios de marzo. Justo coincidió un poco con la llegada del COVID acá a Uruguay, y yo ya empecé a hacer la encuesta que ella me mandó y estuvimos reportando algunos casos, y un poco es lo que te contaba, era eso, eran pacientes jóvenes con un debut brusco de la pérdida del olfato y que rápidamente recuperaban, porque yo la encuesta la hacía a la semana de tener el diagnóstico y ellos ya habían recuperado. Y era una pérdida marcada tanto del olfato como del gusto. Y que, bueno, la experiencia un poco lo que llamaba la atención era eso, la rápida recuperación. Este, y bueno, en eso estamos, reportando casos y trabajando un poco. Sí, en eso estamos. Y divulgando que estamos haciendo, que la gente conteste la encuesta, toda persona que haya sufrido el COVID, como esta entrevista, por ejemplo, sale en el canal de YouTube ahora que todavía estamos en plena pandemia, pues llamar a que sigan, ahora vamos a finalizar tus redes sociales y que sigan desde nosotros, Respira Libre, y que toda persona que tenga COVID y que haya presentado un trastorno de olfato, pues que bueno, que pueda completarnos esa encuesta para enriquecer lo que es el trabajo que se está haciendo y que podamos en un futuro pues tener unos números reales de todo lo que es el trastorno de olfato con COVID, ¿no? Que es algo Sí, bien importante. sí, yo creo que es un trabajo sumamente importante y enriquecedor. Solamente combinar los números de los investigadores que están trabajando llama la atención y en forma sorprendentemente, alrededor de 600 investigadores creo que está en este momento integrado el Sí, grupo. Y sí, bueno, somos 300 médicos y 300 personas más entre perfumistas, científicos y definitivamente son 50 países, está en todos los idiomas. Es un trabajo que uno tiene el honor de estar participando, que es sumamente interesante y que es algo que no se consideraba, por lo menos uno que es otorrino, no, ni siquiera para nosotros los otorrinos era considerado algo relevante trabajar o investigar mucho sobre el olfato. No era lo usual, aunque uno lo había hecho, ¿no? Pero no era lo usual. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que agradecerle al COVID después.
Sí, en realidad es cierto, sí. No, Sí. nunca pensamos, nosotros por lo menos nunca pensamos que fuera a tener tanta relevancia el tema del olfato como en esta pandemia. Sí. Sí, definitivamente. Y ahora para cerrar un poco, ¿cuál es la expectativa que están manejando ustedes? ¿Cómo es el confinamiento en Uruguay a nivel del país? Para cerrar un poco la idea, ¿cómo se están presentando en este momento? Que nos quedan unos minuticos. Bueno, como te contaba, el primer caso acá en Uruguay, los primeros positivos fueron el 13 de marzo, que fue justamente un viernes. A partir de ese momento se empezó a hacer una cuarentena, pero no fue obligatoria, más o menos, más que se sugería el aislamiento, pero ya en ese mismo fin de semana se decidió la suspensión de las Obligatorio. clases. Sí, ya fue un poquito más importante. No es una cuarentena obligatoria, pero fue un importante sugerencia de que la gente quedara en sus casas. Hace más o menos una semana los números siempre estuvieron estables, nunca vimos ese pico que se esperaba con desborde del sistema médico, por lo tanto se fue empezando a abrir. Y esta última semana ya se empezó, digamos, a liberar, empezaron a funcionar más los comercios. Si bien los shopping todavía permanecen cerrados, las clases no se han reiniciado, pero de a poquito se está empezando a abrir este confinamiento. Por ahora los números se están manteniendo. Y bueno, es la esperanza de todos que se haya podido contener. Ojalá pase eso, si bien nosotros los que estamos en el lado de la salud estamos un poco a la expectativa de qué va a pasar. Sí, definitivamente es así. Bueno, Cecilia, encantada de haberte tenido con nosotros en este espacio de entrevistas con Respira Libre. ¿Nos puedes dar tus medios de contacto, tus redes sociales para la persona que esté interesada en contactarte? Pero cómo no, sí. Mi mail, te Ujú. doy, ¿qué te puedo pasar? Mi mail es moralesgianoni arroba Morales. gmail, Gianoni, Ok. como suena, arroba Y gmail. punto com. Ajá. ¿Y alguna red social, Instagram, Facebook? Instagram tengo, me buscan por mi nombre, que es Ceci-M, Mor, perdón. Y, y bueno, por Facebook también estoy, Cecilia Ok. Morales, como mi nombre lo dice. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces lo vamos a colocar nosotros aquí en la entrevista. En Instagram, Ceci Mor y el Facebook, Cecilia Morales, ¿no? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, Cecilia, encantada de que hayas estado con nosotros. Y bueno, seguimos en contacto porque seguimos trabajando en conjunto toda esta parte de olfato. De verdad ¿Cómo que no? unas palabras para despedirte. Bueno, agradecerte a ti personalmente la entrevista, agradecerle fundamentalmente a la doctora Graciela Solar, que nos ha dado siempre el impulso para seguir en este tema, y a la doctora Filpi, que es mi compañera de trabajo desde hace 10 años en el tema. Y por supuesto a la población en general, que estamos a las órdenes para lo que sea necesario. Y bueno, muchísimas gracias.